La ley 21.305 sobre eficiencia energética en Chile, que Juan Pablo ya nos dio un poco ahí de la introducción sobre esto, busca ayudar al uso racional y eficiente de los recursos energéticos para así contribuir a mejorar la productividad y la competitividad económica, además de mejorar la calidad de vida de las personas y reducir las emisiones de contaminantes. Establece un marco legal de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. ¿Cuáles son los contenidos de esta ley? Esta ley se fija como objetivo elaborar el primer Plan Nacional de Eficiencia Energética que se irá renovando cada 5 años. Recordemos que anteriormente les dije que tenemos un plan vigente desde el 2022 al 2026. ¿Y esto para qué? Para conseguir disminuir el consumo energético que afecta directamente la matriz energética del país. Recordemos que la última matriz energética fue elaborada el año 2019. Es por ello que se estableció como meta para esta ley reducir la intensidad energética de al menos un 10% al año 2030 respecto al 2019. Además, incluye una meta para los consumidores con capacidad de gestión de energía, que desde hoy en día los llamaremos CCG, que consiste en la reducción promedio de su intensidad energética de al menos un 4% en el periodo de vigencia del plan. Juan Pablo, ¿tú qué opinas de esta ley y de las métricas que establece? ¿Crees que es el puntapié inicial para que se comiencen a promulgar nuevas normativas respecto a este tema? Bueno, es de esperar. Yo esperaría efectivamente que, bueno, ya con el rodaje, obviamente, de esta ley, los niveles de eficiencia energética mejoren y eso se vea reflejado en resultados concretos, ¿cierto?, para el sector industrial. Y ahí es importante que las mismas empresas que incorporan estos sistemas entiendan y vayan dándose cuenta de que efectivamente esos resultados que proponen los sistemas de gestión de energía son concretos, son medibles, son cuantificables y ustedes lo pueden ver en una última línea, un estado de resultados, por ejemplo, ¿cierto?, cuando hacemos un reporte quizá a un directorio. Entonces, esto es real. Esto no es solo gestión, esto no son solo papeles. Aquí estamos hablando de ahorros energéticos. Así que yo creo que sí. Ahora, es importante también, Stephanie, dejar claro que no es que con la ley hayamos hecho gestión de la energía, ¿cierto? La gestión energética en Chile viene, incluso partió el año 2011, por ahí, ¿cierto? Cuando se promueve la primera ley ISO 50001, ¿cierto? La versión Sí, anterior, la 2011. versión sí. Y bueno, ahí nosotros como agencia empezamos a aportar en el desarrollo y masificación de los sistemas de gestión. Y ya cuando esto se consolida fue aproximadamente el año 2018, cuando ya, bueno, empezamos a aportar, ¿cierto? Y asesorar y asistir técnicamente a las empresas para que implementaran estos sistemas. Así que la ley es importante, va a traer, obviamente, cierto beneficios al país, beneficios a esas empresas. Esperamos que esto sea solo el comienzo, de que efectivamente después las empresas cumplan no solamente porque hay que cumplir, sino que porque ven el valor que los sistemas de gestión de la energía agregan y obviamente que esto resulte ojalá lo más beneficioso para el país, que eso es lo que todos esperamos. Y ojalá Es nos un excelente posicione punto el dentro de este que, ranking, ¿cierto? Ojalá nos Claro, posicione para que Chile dentro. aparezca dentro de los primeros. Ojalá, Es ojalá. es súper Ojalá sea el país importante el que dice Juan latinoamericano. Pablo, Ajá. de que si bien esta ley apoya, o estas leyes apoyan, o la documentación apoya que las empresas hagan esto, que tiene que nacer también de ellas y querer hacerlo. En el fondo es, no porque sea normativa o porque sea ley tienen que implementarlo, sino que esto mismo genera beneficios, genera ahorros. Después más adelante lo vamos a ver dentro de este mismo webinar, pero tiene que partir desde una cultura organizacional, tiene que haber una conciencia. Las personas son fundamentales para poder generar esta sustentabilidad, el consumo responsable, el consumo renovable, eficiente, y tratar de disminuir las emisiones de CO2, de contaminantes, y todo parte desde la cultura, básicamente, que es como la fuente de todo esto. Entonces, si bien estas leyes pueden impulsar, pueden apoyar, también es súper importante tener en mira que se tiene que generar esta conciencia y esta cultura dentro de la organización. Y no tan solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Es una cultura de cambio general, lo cual vamos Extendible a todos. a Sí. extendible a todos, claro, por supuesto, ya que todos somos responsables del cuidado y la preservación del medio ambiente, no tan solo las empresas, eso lo tenemos que tener más que claro. Ahora que hablamos de la ley, y Juan Pablo, de hecho, delante nos introdujo que las empresas deben declarar, ahora pongan mucha atención porque les vamos a dar los tips de qué empresas deben realizar esta declaración. Según la ley 21.305 del año 2021, establece en el artículo 2 que el consumo igual o superior a 50 teracalorías deben declarar. Todas las empresas que cumplan con ese requisito declaran sí o sí. Pero el año pasado, en septiembre, se promulgó el Decreto Supremo 163 exento de la Ley 21.305, el cual establece 4 requisitos
que se deben cumplir de forma conjunta. Las empresas que cumplan con estos 4 requisitos deben hacer su declaración sí o si no van a caer en este número que nombró Juan Pablo de las 800 empresas que no declararon. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero tenemos poseer actividades vigentes a abril del año anterior según el Servicio de Impuestos Internos. Tomen nota, ingresos anuales declarados mayor al 1.000.000 de UF. El tercer requisito, tener una clasificación de contribuyente correspondiente a persona jurídica, comercial o ciudades extranjeras. Y por último, pero no menos importante, tener una dotación de 200 trabajadores o más contratados. Recuerden, estamos en periodo de declaración de la declaración 2022. Esto comenzó el 3 de enero y finaliza el 10 de mayo, así que deben asegurarse que sus empresas cumplan o no con estos requisitos y realizar dicha declaración para no caer en falta. Sí, ahí Stephanie, si me permites un minuto, Sí. agregar que, insisto, la agencia tiene asistencia, digamos, para las empresas que tengan que declarar y que no cuenten, digamos, con las capacidades, ¿cierto? O no cuenten con un poco con el lineamiento para poder hacer esa declaración. Es importante también que se informen en el canal de YouTube del Ministerio de Energía, hay informes y tutoriales, ¿cierto? Donde pueden hacer toda esta declaración. Y eso, y también considerar que el espíritu de todo esto es eliminar, ¿cierto?, los multi-routes, o sea, cuando muchas empresas tienen, digamos, distintas sucursales, el consumo energético se declara como una empresa, digamos, y cuando hay complementariedad de marca también. O sea, cuando tengo una empresa que es necesaria para la fabricación, digamos, de otra materia prima y que son del mismo grupo, eso también cae dentro. Por ende, si una tiene 49 teracalorías y otra tiene 1 teracaloría, las dos juntas, como complementariedad de marca, pasan a también tener la obligación de implementar un sistema de gestión. Oye, Juan Pablo, ¿y les han llegado muchas consultas a la agencia con respecto a cómo aplico esta ley? ¿Consumo o no consumo? ¿Tengo que declararte? ¿Les han llegado muchas consultas? La ¿Sí? verdad, bueno, nosotros como agencia somos un organismo de apoyo, somos una fundación pública, ¿cierto?, de derecho privado que implementa políticas públicas del Ministerio de Energía. No somos un organismo público, por ende no tenemos ningún tipo de relación ni de vinculación con lo que es el cumplimiento de la ley, ¿cierto? Desde el punto de vista que es el Ministerio el que entrega, ¿cierto?, la legislación, la política pública, y la Superintendencia de Electricidad y Combustible fiscaliza que eso se cumpla. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es apoyar, nuestro rol es entregar herramientas al mercado y generar mercado para que la ley se pueda cumplir. Sin ir más allá, me preguntaban ayer, Juan Pablo, tengo que implementar el sistema de gestión porque salí dentro del listado. ¿Cómo lo hago? ¿Con quién lo hago? Ah, bueno, tenemos un registro, ¿cierto?, de consultores, o tenemos un registro de empresas que tienen experiencia en esto, ¿cierto? Entonces, claro, puedes ir allá a buscar, ok, pero Juan Pablo, ¿sabes que no tengo el gestor energético? Bueno, nosotros como agencia tenemos un programa de formación de gestores energéticos. Juan Pablo, pero es que no me falta esto. Bueno, Juan Pablo, es que no puedo reportar. Ok, ese es el rol de la agencia. Y por eso es que nosotros, desde el año, bueno, 2018, Como de guía. estamos apoyando, ¿cierto? Sí, estamos apoyando la implementación de sistemas de gestión. Mira qué bueno todos Perfecto, qué los tips que nos ha interesante. dado Juan Pablo. Muchísimas gracias. Entonces, como ya dijimos qué empresas deben declarar, ahora nos preguntamos, ¿mi empresa declara o no? Tenemos que verificar si cumplimos con estos requisitos, con lo establecido en la Ley 21.305 y los del Decreto Supremo Exento 163. Y si es que cumplimos con estos requisitos, tenemos que declarar de forma anual nuestros consumos energéticos en el portal dispuesto por el Ministerio de Energía llamado SIPNE, la plataforma del Balance Nacional de Energía. Ustedes ahí pueden ver una imagen, esa es como la presentación general. Cuando ustedes, si es que les toca declarar, van a ver eso en su sesión del SIPNE. Bueno, como dijo anteriormente Juan Pablo, hay algunas empresas que van a ser catalogadas como consumidores con capacidad de gestión energética. ¿Y qué van a tener que hacer estas empresas? Implementar un sistema de gestión en energía, que recordemos, desde hoy día le vamos a llamar SGE. Nosotros ofrecemos y les recomendamos aplicar un sistema de gestión de energía basado en la ISO 50001, que se basa en el ciclo de mejora continua, el cual contempla los pasos de planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Cómo comenzamos nuestra implementación de un sistema de gestión de energía? Primero, realizando un diagnóstico energético. Ver cuáles son las condiciones de la empresa, cuáles son nuestros procesos productivos, cuál es nuestra cultura organizacional, un punto muy importante, cuáles son nuestros consumos, para así lograr hacer un registro y estimación de ellos, para luego implementar nuestro plan de gestión de energía,
Todo esto en base al ciclo de Deming o ciclo PHDA, de planificar, hacer, verificar y actuar, en el cual nos aseguramos una mejora continua en nuestro sistema de gestión. Pero ¿qué no, como dijeron anteriormente Juan Pablo y recalcó Víctor, esto no es tan solo para cumplir con la ley, esto también nos trae beneficios en la organización, ¿cierto? Y nosotros destacamos 3 ámbitos, el ámbito ambiental, organizacional y productivo. En el ámbito ambiental, ¿qué tenemos? La reducción de las emisiones de CO2, o sea, la reducción de nuestra huella de carbono. Consumir de manera más sustentable. Responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Reemplazar consumos por energías renovables no convencionales. En el ámbito organizacional, ¿qué podemos destacar? Tenemos beneficios tales como dar cumplimiento a la normativa legal vigente, posicionarnos como una empresa sustentable frente al mercado, mejorar nuestra cultura energética de la organización. Y por último, pero no menos importantes, tenemos los beneficios productivos que nos trae la implementación de un sistema de gestión de energía, los cuales son reducción de los consumos de energía, conseguir ahorros monetarios, ejercer controles exhaustivos frente a nuestros procesos productivos, determinar el coste energético de cada proceso, detectar el lugar o proceso donde se está consumiendo el recurso. Mejorar nuestra productividad, un punto muy importante para todos nosotros. Administrar el consumo energético y, por último, la optimización de nuestros recursos. Juan Pablo, ¿tú nos podrías aportar otro tipo de beneficios que nos trae la implementación de un sistema de gestión de energía? ¿Alguno que se nos haya quedado fuera de mencionar? Bueno, poniéndole un poquito números a esto, ¿cierto? Ujú. Nosotros en Chile desde el año 2018 hemos asesorado o apoyado la implementación de más de 76 empresas, implementaciones en empresas en Chile. Y ahí nosotros podemos identificar que hemos llegado incluso a promedio, dependiendo de los años, a un 5% de la reducción del consumo de energía. O sea, eso es efectivamente cierto. Cuando ustedes me preguntan, pero Juan Pablo, un 5% probablemente es poco. La verdad es que no es tan poco. Cuando pensamos que una empresa está consumiendo más de 150 teracalorías o 58 gigawatt hora. Entonces, eso, yo creo que ahí está bastante bien resumido, ¿cierto? El tema de los beneficios, pero lo más importante es que todo esto que está acá es real. ¿Ok? Es verificable, es medible, ¿cierto? Y yo perfectamente como organización puedo sacar partido, puedo sacar provecho básicamente de estos beneficios. No son sistemas de gestión documentales, no son sistemas de gestión que no tienen ningún tipo de vinculación con los objetivos estratégicos de una determinada empresa. Por ende, ahí la invitación es a que vean los sistemas de gestión como una herramienta real y eficaz para poder ser más productivo y competitivo. Muchas gracias, Juan Perfecto. Pablo. Bueno, ahora les queremos presentar unos casos prácticos que hemos tenido, algunas medidas que podemos implementar en las empresas con respecto a esto mismo de implementar sistemas de gestión de energía, ya que como dijo Juan Pablo, esto no es un tema documental, es un tema que se tiene que implementar en las empresas. Es por eso que le cedo la palabra a Víctor Bravo, ya que él ha sido pionero de muchos de estas medidas que se han implementado en las empresas. Víctor, te cedo la palabra. Gracias, Stephanie. Como dijo Juan Pablo, bueno, se puede llegar incluso a un 5% del consumo total de la empresa, que para ese nivel de consumo energético puede significar un ahorro sustancial. ¿Y cómo se puede generar esto? Hay muchísimas medidas que se pueden implementar. Vamos a revisar una acá. Acá estamos mencionando solamente algunas de ellas que se pueden implementar. Dentro de ella está la instalación de variadores de frecuencia para controlar la frecuencia de la energía eléctrica suministrada a las bombas, de manera de controlar los peaks que partan con una frecuencia adecuada, y que eso puede generar ahorros energéticos o eléctricos dentro de las mismas bombas. Así pueden ajustar el caudal a la presión, a la demanda real en tiempo real, digamos. Ok. También está el recambio de iluminación LED junto con, no solo cambiar toda la iluminación a iluminación LED, sino que también complementarlo con sistemas de sensor y control, y control de iluminación también. Por ejemplo, al cambiar toda la iluminación a iluminación LED ya se genera un ahorro sustancial porque se genera la misma iluminación con menor consumo. Pero también hay muchos casos en que la iluminación queda prendida todo el día, básicamente, incluso Claro. toda la noche, lo cual puede ser innecesario. Y nosotros también podemos instalar sensores de control, que son sensores de movimiento, que activa la iluminación cuando sea necesario. En el fondo, cuando alguien entra a una puerta, por ejemplo, se prende toda la corrida de un pasillo para que las personas puedan transitar, pero si no hay nadie y no hay movimiento, se mantienen apagados. También se puede controlar con respecto a la iluminación de la luz solar. Entonces, a medida que se va oscureciendo, o con un cierto umbral que también se puede ajustar, se prenden también las luces o se activan estos sensores.
Y ahí uno va trabajando no solo con un consumo más eficiente, sino que también con un uso más eficiente. ¿Ya? Tenemos muchas medidas con respecto a iluminación que quizás la gente desconoce. Quizás todos creen que es prender y apagar la luz solamente, pero mira todos También, los tips pero que nos han dado. Mira todos los tips que nos efectivamente. diste, Víctor. Bueno, continuando con eso también está el tema de la cultura organizacional para aprender y apagar las luces. No necesariamente Ujú. tiene que tener sensores, sino que si la gente cuando sale a una sala apaga las luces, eso también va generando pequeños ahorros que en suma, dentro de un periodo de tiempo, digamos, de un año, empieza a sumar cada vez más, empieza a ser significativo. Bueno, algunas otras medidas que nosotros también implementamos, recomendamos harto también, son los remarcadores eléctricos, ¿ya? Esto nos permite generar en el fondo medidores o instalar medidores más pequeños en ciertos consumos que pueden ser los principales o incluso pueden ser en todas las instalaciones, en distintas salas, para sistemas de climatización, para sistemas de calefacción, de iluminación, de otros sistemas, para poder primero definir una línea base, en el fondo entender el comportamiento que ustedes tienen hoy. Y después de eso también ir implementando estas medidas de eficiencia energética e ir viendo cómo va cambiando con respecto a esta línea base que se definió inicialmente. Entonces uno puede ir viendo en la práctica, incluso en tiempo real, cómo esto va mejorando en el tiempo. Los remarcadores eléctricos también te permiten entender el consumo horario, porque la data la podemos sacar incluso cada 15 minutos. Mm. ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, analizando un día completo, podemos ver, oye, iluminación o el sistema de climatización se queda prendido después de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche, siendo que no hay nadie y la empresa cerró a las 7. ¿Qué está pasando? O cerró a las 8. No, es que la última persona, por ejemplo, que se va, apaga todo. Entonces ahí se pueden implementar medidas de aprovechar esas últimas 2 horas que queda todo prendido innecesariamente porque no hay nadie y ajustarlo. Y todo eso se puede ir controlando con estos remarcadores eléctricos que te permiten ver en tiempo real incluso los perfiles de consumo cada 15 minutos. Entonces, con la instalación de los remarcadores estableceríamos métricas de trabajo, ¿cierto? Métricas, indicadores, KPIs Ah, y se puede ir generando ahorros desde un inicio, entendiendo cómo está consumiendo hoy en día el cliente. Quizá hay alguna empresa o personas que no saben que están consumiendo en horarios que están cerrados, básicamente. ujú. Y con la instalación de estos remarcadores cada 15 minutos, analizando su data, incluso del medidor principal, también se puede generar o entender cómo está consumiendo esto. También, por Víctor, ejemplo, se puede enlazando. instalar Ujú. en un equipo específico, un aire acondicionado o un equipo que consuma mucha energía específicamente y podemos ver que quizás no está funcionando bien o quizás requiere mantención porque no está al óptimo. Y de eso también se puede generar una mantención, una prevención o un recambio de equipo por uno más eficiente para poder consumir menos y generar el mismo impacto. Víctor, entonces, enlazando un poco con lo que comentamos anteriormente de la implementación de un sistema de gestión de energía. ¿La instalación de remarcadores eléctricos iría dentro de la parte de nuestro diagnóstico energético? Sería súper importante para generar un buen diagnóstico energético tener los remarcadores eléctricos porque así tú puedes generar el perfil inicial, puedes entender cómo Ah, están tus ya. consumos hoy en día y puedes definir pues, en base a eso qué medidas puedes implementar, cuál es el impacto y qué tan rápido se pueden implementar y recuperar. También el ahorro, naturalmente. Si vemos que hay un equipo que está prendido todo el día, sin saberlo, podemos atacar ese consumo generando un impacto el día de hoy con un ahorro sustancial en no solo energía, sino que también monetario, que son las dos cosas también súper importantes. Continuando, también otra de las medidas que se pueden implementar dentro de todo este conjunto son plantas fotovoltaicas para autoconsumo. De esta medida tú puedes no solo reemplazar el consumo que tú estás consumiendo de la red o incluso, no sé si tienes generadores internos para poder consumir, lo reemplazas por energía renovable. Y al hacer eso, dejas de pagar también el componente energía, peajes de energía asociado y te genera también un ahorro sustancial, además que se puede ver normalmente desde, incluso en algunos casos, dependiendo de la altura, desde la calle o en algunos casos desde la parte arriba, y se pueden implementar planes de marketing, planes de posicionamiento de marca, cosas que muestran a la empresa como una empresa sustentable que se preocupa también del medio ambiente. Entonces tiene un impacto en la medida de sistema de gestión de energía, en consumo eficiente, en consumo de energía 100% renovable, ahorros energéticos y también una mejor imagen de empresa. Víctor, y yo creo que muchos se preguntan, ¿dónde podemos instalar estos paneles? Muy ¿En qué buena pregunta. lugares? Se pueden aprovechar distintos espacios. Por ejemplo, los techos de las instalaciones que ustedes tengan, que tengan disponibilidad y espacio abierto para poder usarlo, se puede aprovechar todos los techos que hoy en día no tienen uso. Mm, También se puede pensar en instalar en estacionamientos, por ejemplo, si es que dentro de sus instalaciones tienen estacionamientos amplios que no se usan prácticamente más que para estacionar los autos, se puede poner un techo
que viene asociado a una planta solar también, un techo solar, y aprovechar también toda esa superficie y uno complementa no solo se genera sombra para todos los autos que están ahí, sino que también genera energía eléctrica para autoconsumo. También, por ejemplo, algunas agrícolas que tengan procesos productivos y tengan terrenos amplios cerca o al lado de sus instalaciones, también se pueden utilizar los suelos mismos para instalar estas plantas solares y consumir. Entonces hay distintos lugares que uno puede ir analizando todo eso dentro del levantamiento de las instalaciones dentro de cada cliente. Dentro de nuestro diagnóstico energético. Dentro del diagnóstico energético, que es súper importante. Algunos otros sistemas que se pueden considerar son un control de sistema de climatización que te permite utilizar de manera eficiente todos los sistemas de aire acondicionado o calefacción que tengan dentro de las instalaciones para que no estén prendidos constantemente, para que solamente se enciendan cuando sea requerido, cuando necesitan llegar a cierta temperatura y se apagan cuando ya lleguen a la temperatura base. Y en algunos casos incluso se puede ahorrar hasta un 7% del consumo de estos tipos de aire acondicionado. También pensando en hacer un cambio a los sistemas de climatización o algunos equipos por sistemas eficientes. Sabemos que la tecnología va mejorando año a año y ya un sistema que lleva 4 o 5 años de antigüedad quizá es mucho menos eficiente, no solo por el desgaste mismo, sino que por también la antigüedad de la tecnología, y un recambio a un equipo más eficiente hoy en día podría generar un impacto muy grande dentro del consumo. Otro de los puntos también súper importante es la cultura organizacional, y aquí nosotros lo llamamos charlas, pero también puede ser seminarios, puede ser afiches, puede ser gigantografías que pueden poner para ir culturizando a las personas, a la empresa, a los proveedores, a los clientes, a todo el entorno asociado al proceso, a la empresa o a la instalación, en cómo utilizar de manera eficiente la energía, cuál es la conciencia, qué es lo que está haciendo la empresa dentro de ello para lograr este consumo eficiente, porque las personas son los actores principalmente, los actores principales en una organización y pueden contribuir gran parte a generar todas estas medidas e implementar todos estos planes de eficiencia de la mejor manera. Otro de los puntos también que mencionamos, dentro de todo el abanico que puede haber, es el cambio de régimen de cliente regulado a cliente libre. Esto porque existen hoy en día dos tipos de clientes en el mercado: los clientes regulados, que están sometidos a la distribuidora eléctrica y le compran energía a ellos, y los libres, que pueden elegir a quién comprárselo. Y al elegir, pueden optar por comprar energía 100% renovable del mercado eléctrico. Entonces, pueden pasar de tener sus consumos, que tienen un abanico completo, un mix incluso de carbón y otros, que compran de energía de la red, a tener una energía 100% renovable del mercado eléctrico, de la misma red de instalación eléctrica que tienen hoy en día, y de esa manera reducir emisiones de CO2. Y este Oye, cambio también genera un ahorro, porque pueden ah, obtener incluso un mejor precio con respecto a lo que pagaban antes, y pueden obtener incluso ahorros de 20 a 30% de su facturación anual. Oye, Víctor, y coméntame un poco, ¿cualquier empresa puede acceder a este cambio de cliente libre o de cliente regulado? ¿Deben cumplir con algún requisito? Sí, lamentablemente no todas las empresas pueden pasar a ser clientes libres hoy en día. La normativa fija un límite de potencia conectada de sobre 500 kilowatts. Eso quiere decir que empresas que consuman o que tengan potencia conectada en realidad mayor a 500 kilowatts, 501, pueden pasar Ajá. a ser clientes libres, pueden elegir. Y en este caso, empresas que estén cercanas a 500 kilos, que tengan planes de expansión o crecimiento en 2 o 3 años, también pueden analizar adelantar estos planes de crecimiento, crecer hoy en día, hacer el aumento de potencia, y con eso pasar a ser clientes libres, que genera un ahorro. Entonces, si bien tienen que invertir hoy para poder hacer este cambio, empiezan a recuperar desde hoy con energía 100% renovable la inversión, que se recupera dentro de pocos años en la práctica. Mira, este es un ítem muy importante y vale la pena recalcar que Blue Light Energy cuenta con el servicio de cambio de cliente regulado a cliente libre, ¿cierto, Víctor? Sí, también. Nosotros podemos apoyarlos también en esa línea si es que lo necesitan. También Podemos prestar. hay se está empujando a bajar este límite de potencia de 500 kilowatts, tratar de reducirlo incluso a lo más bajo posible. Se está hablando de 300 kilowatts, por ejemplo, entre otros, y de esa manera poder generar que más empresas puedan pasar a optar a ser cliente libre y optar a una energía renovable dentro del mercado eléctrico. Mira qué interesante. Y algunas otras oportunidades también que nosotros hacemos, acá mencionamos varias de ellas, porque todas estas se tienen que ir identificando en terreno. Entonces, es súper importante este diagnóstico inicial, esta visita a las instalaciones, entender cómo son sus consumos, cuáles están consumiendo, cuáles consumen más, cuáles consumen menos y en qué horario. Y acá nosotros lo separamos en distintas áreas, distintos grupos, con cada una de las oportunidades de mejora que se puede ir detectando.
Así que también lo invitamos a que puedan entender sus consumos, puedan hacer un chequeo, un checklist de todos los ítems por ejemplo, de esta lista que ustedes sí consumen. Por ejemplo, si ustedes tienen iluminación, chiller, sistema de caldera, sistema bombeo, sistema de climatización, cada una de ellas se puede ir generando una oportunidad de mejora. Entonces, lo que nosotros recomendamos hacer dentro de este diagnóstico inicial, visitar las instalaciones, hacer un chequeo completo, un barrido completo de todos los equipos que ustedes tienen, todo lo que consuma, no solo energía eléctrica, sino que también diésel, gas, pellets, entre otros, que ustedes puedan llegar a consumir, y identificar el periodo de consumo, qué tan frecuente operan y cuáles son las oportunidades de mejora asociadas a cada uno de ellos que se pueden hacer. Y con eso se prioriza el sistema de gestión de energía de los que generan más impacto en menor plazo posible a los que tienen menos y se van implementando en distintas etapas a lo largo del tiempo para obtener los mejores ahorros, los mejores retornos, la energía renovable y un plan de gestión de energía eficiente que les permita mejorar su producción. Muchísimas gracias, Víctor, por esta exposición que nos has brindado. Aprendimos mucho. Bueno, ahora les comento que por el chat se abre nuestra ronda de preguntas, así que estos últimos minutitos que nos quedan pueden ser preguntas dirigidas hacia mí, hacia Juan Pablo, hacia Víctor. ¿Qué temas les interesó? ¿Tenemos alguna ya en el chat? Bueno, mientras esperamos, Stephanie, me gustaría complementar una de las cosas que dijo Víctor respecto justamente a las medidas de eficiencia energética. Y creo que aquí hay que tener en cuenta que lo importante para identificar las medidas es, primero, conocer los procesos. Yo los invito a todos y todas quienes están acá que conozcan, ¿cierto? Que se metan cuáles son los procesos, y obviamente los procesos más energointensivos. Siempre calificar o priorizar, ¿cierto? Los consumos energéticos es clave porque mientras seamos capaces de implementar las medidas de eficiencia energética en aquellos sistemas que más energía consumen, vamos a generar un mayor impacto en la reducción del consumo. Y lo otro que tiene que ver con la medición, que ahí Víctor lo expuso también, es clave. Muchas empresas creen que, o muchas personas en general, creen que el cálculo del ahorro se produce directamente mirando la boleta de un mes al otro, digamos. Entonces, y eso la verdad es que no es así. Entonces, cuando nos damos cuenta que es importante saber o conocer esta línea base, cuál es la energía que yo hubiese consumido versus la que realmente consumí, ahí es cuando se determinan efectivamente los ahorros. Entonces, esas como son las principales invitaciones que hacemos en la página de la agencia, agenciase.org. Van a poder encontrar guías, manuales, tutoriales que les van a permitir acercarse a todo esto y obviamente apoyarlos justamente en el inicio y en la toma de decisión de la implementación de sistemas de gestión de la energía. Mira, muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu intervención. ¿Y qué otras medidas tú has visto que empresas han implementado? Porque Víctor nos mencionó muchas, pero ¿alguna con la cual nos puedas aportar? Mira, han habido, la verdad es que hemos visto de todo, ¿ah? Empresas, bueno, primero, todo lo que tiene que ver con la reingeniería, por ejemplo, de procesos o el análisis justamente de los procesos y la intervención en ellos, eso es súper importante. Tenemos también algunas medidas que salen un poco de lo común, ¿ya? Y que pasan, por ejemplo, no sé, una vez nos tocó en una empresa que transportaba electricidad y que ellos hacían cambio de activos por tú cada cierto tiempo. Entonces se dan cuenta que cada vez que cambiaban los cables, por ejemplo, ¿cierto? Se reducían las pérdidas y era temas de inversión. O sea, estamos pensando, ponte tú, en que cada cierto tiempo, ¿cierto? Se cambian los cables porque esa es la duración del activo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos nunca, por ejemplo, se habían dado cuenta de que efectivamente ese cambio o esa acción que no tenía que ver o que no estaba concebida desde el punto de la eficiencia energética, sino que netamente de una medida operacional. Entonces, lo que empezó a pasar es que se dieron cuenta que habían ahorros energéticos que podían, ¿cierto?, cuantificarse. ¿Por qué? Porque se reducían las pérdidas. Y ahí estamos hablando, ponte tú, de que la eficiencia energética no necesariamente es una acción o actividad aislada. ¿Ok? Cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando también de cómo somos capaces de evaluar, ¿cierto?, nuestro control operacional o cómo somos capaces de, a través de haciendo mejor nuestras actividades, podemos también ahorrar energía. Y yo creo que cuando somos capaces de darnos cuenta de eso, ahí es donde se agrega muchísimo valor en esto. ¿Ok? La gestión de activos, por otro lado, muchas empresas que hoy día tienen o que hacen gestión de activos y después empiezan a darse cuenta, obviamente, de la relación que existe con la eficiencia energética. Hablar de gestión de activos no es hablar de mantenimiento, es hablar de básicamente cómo soy yo capaz de reconocer el valor que tiene un activo por lo que me genera, ¿cierto? Por Ujú. básicamente, digamos, cuál es el aporte que hace a mi empresa directamente y no por cuánto me costó ese motor. Entonces, cuando somos capaces de darnos cuenta de eso, de ir a un nivel mucho más elevado, capturamos, ¿cierto? Ese valor que tiene la eficiencia energética.
Exactamente. Hay muchos lugares que uno pueda implementar sistemas, hay muchas ubicaciones, muchos procesos que se pueden ir mejorando. Identificarlos de manera correcta en este diagnóstico inicial es vital porque todo el plan se basa en eso. Entonces, ese diagnóstico inicial, entender sus consumos, cuáles son, dónde operan, cuáles son las ineficiencias que hay, o como dice Juan Pablo, cuáles son las pérdidas que tenemos, por ejemplo, por tener instalaciones eléctricas en mal estado o estar en sobrecapacidad trabajando cercano a la potencia del transformador, que puede generar pérdidas también, entre otros, son súper importantes para poder ir trabajando y que cada proceso o cada trabajo que se implemente vaya generando un ahorro o una mejora dentro, que en suma va a ser algo bastante significativo. Por eso es muy importante conocer completa la organización, tanto sus procesos como la cultura organizacional que ellos tengan, cómo es su metodología de trabajo, todo eso, ¿cierto? Así es. Así es. Bueno, vamos a partir con una pregunta en los pocos minutitos que nos quedan para darles respuesta. Luis Domínguez nos pregunta, el reglamento asociado a la ley establece que hay que considerar el 80% de los energéticos en el sistema de gestión de energía, ¿cierto? ¿Creen ustedes que en base a su experiencia, que esto es posible en un periodo tan acotado de 12 meses, ya que es mucho trabajo asociado para lograr la reducción de la intensidad energética? ¿Qué opinas tú, Juan Pablo? Yo opino que esto venía diciéndose hace harto tiempo. Sí. El tiempo efectivamente puede ser corto, la invitación es a no mirar todo lo que no se hizo, sino que pensar en lo que se puede hacer. El tiempo, si bien es acotado, es posible. Nosotros tenemos un promedio, Así digamos, de es. implementación de sistemas de gestión que está casi, digamos, rozando el año, entonces los 365 días. Por lo tanto, si ustedes son empresas que ya tienen ciertos avances, va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Lo importante es que para todas las empresas que no hayan declarado, que no les haya tocado y que ahora sí, ¿cierto? Cuando lo hagan, piensen en que van a tener o que hay una posibilidad de que tengan que cumplir con la ley. No esperen a que eso pase, no esperen a que el ministerio establezca una resolución donde salgan nombrados o identificados. La gestión energética parte hoy día y no parte por el cumplimiento de una ley, parte porque tenemos que ser más productivos y más competitivos si queremos alcanzar este país desarrollado que tanto anhelamos. Así es. Complementando un poco la respuesta, si bien puede ser algo complejo que abarca mucho, eh, siguiendo una metodología que, como la que utilizamos nosotros, que está basada en un ciclo de mejora continua, en un diagnóstico inicial bastante robusto y verificaciones constantes, que son súper importantes, porque recuerden que es todo un ciclo. Uno implementa, revisa, mejora, ve cómo se puede incluso volver a mejorar y se vuelve a implementar y se va a ir mejorando en el tiempo. Nos permite dar un orden en el cual permite realizar las tareas de forma eficaz, agilizar los procesos y además, en nuestro caso, ejecutamos las medidas que proponemos en el proceso de implementación de medidas. Se nos facilita bastante por todo lo que ya tenemos implementado, la experiencia, la planilla en el fondo, la revisión, la normativa, entre otros. Entonces, la pregunta es si se puede abarcar, es algo que se tiene que ordenar bien, planificar bien y priorizar bien para poder implementarlo dentro de los plazos de 12 meses. Bueno, tenemos otra pregunta. Nicolás Díaz nos dice, ¿es muy complejo implementar las medidas que presentaron? Esta pregunta va dirigida hacia ti, Víctor. ¿Cuál ha sido la experiencia de Blue Light? Bueno, hay algunas que pueden ser un poco más complejas que otras, pero en realidad ninguna es muy compleja de implementar. También depende de cuál sea el estado de sus instalaciones, por lo cual también es muy importante conocer cómo están hoy en día y cuáles son las oportunidades que se pueden mejorar dentro de ellas. Pero en general no son complicadas y se pueden programar bien y priorizar para que se vayan implementando las de mayor impacto, como también hemos conversado, y obtener un mejor ahorro, los mejores disminuciones del consumo lo antes posible. Por eso es muy importante tener un conocimiento completo de la organización para así priorizar de forma correcta, ¿cierto? Sí, Bueno, efectivamente, tenemos, y de hecho tener una buena ingeniería y un buen levantamiento previo podrían facilitar también mucho más el proceso. bueno, aquí tenemos otra pregunta de Nadiel Jiménez. ¿Cómo puedo saber si mi empresa clasificó como CCGE y debe implementar un sistema de gestión de energía? Bueno, te comento, este 8 de marzo, como mencionamos en la presentación, salió publicado el listado de consumidores con capacidad de gestión de energía, o CCGE, correspondiente al proceso de reporte de consumos del año 2022. Nos puedes dejar tu correo electrónico en el chat para que nosotros hagamos envío de esta información. Otra pregunta que nos llega, esta es para Juan Pablo, así que Juan Pablo, atento. La agencia posee cursos para capacitarse en la formación de gestor energético. ¿Cuál es su duración?
Buena pregunta. Efectivamente, nosotros contamos con un programa que se llama Industrial Energy Manager, que es un programa de formación de 126 horas para la formación de profesional de gestores energéticos en la industria, en el sector industrial, comercial y minero también. Entonces, estamos próximos a lanzar una nueva convocatoria. Este curso es absolutamente gratuito. ¿Ok? Ustedes dirán, oye, pero ¿cómo tanta maravilla? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde postulo? Este es un programa que está enfocado en las empresas y no en los profesionales. Por ende, son las empresas las que deberían enviar, obviamente, y a patrocinar la postulación de los gestores energéticos, ¿ya? Y comprometerse, obviamente, a implementar sistemas de gestión, implementar medidas de eficiencia energética. O sea, hay un cambio acá, ¿cierto? Un trade-off donde yo efectivamente le formo a las empresas un gestor energético profesional y las empresas se comprometen a tener o tomar iniciativas respecto de esta temática. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, www.agenciase.org, y estamos también, bueno, en LinkedIn, estamos en Twitter, en Facebook, en todo. Así que las noticias de la agencia deberían llegarles directamente a sus teléfonos celulares, ¿ya? Y Oye, cursos, Stephanie, sorry que te interrumpa, cursos más pequeños no estamos haciendo, el mercado ya es capaz de darlos, por ende los invitamos a que se informen, a que investiguen y a que obviamente decidan capacitarse. oye, Juan Pablo, muy importante lo que dijiste, el gestor energético. El gestor energético es un actor principal en el desarrollo de un sistema de gestión de energía, ¿cierto? Y qué bueno que la agencia tenga este curso para poder capacitar a las empresas y a su gestor energético. Así ¿Opinas es. que las empresas están realizando este desarrollo en los profesionales? ¿Se están capacitando? ¿Están preocupadas de esto? ¿O este es un Mira, curso que solamente la agencia lo lanzó porque es importante tenerlo para que ellas se motiven? ¿O hay una motivación del otro lado? no, hoy día ya efectivamente, o sea, se puede ver que las empresas necesitan estos profesionales capacitados para poder hacer la gestión energética, más allá de la ley y más allá del cumplimiento, ¿cierto?, de la implementación de sistemas de gestión. Los gestores energéticos hoy día se encargan de liderar la transición energética de las empresas hacia, obviamente, un estado más avanzado desde el punto de vista de eficiencia, incorporación de energías renovables, ¿ok? Entonces, yo creo que es súper importante el hecho de que los gestores sigan formándose. Y como dato, Stephanie, tenemos más de 350 gestores ya formados en casi, vamos en la versión 18ª. O sea, ¿Mm? estamos formando hace varios años gestores energéticos profesionales. Cuando nos preguntaban, oye, no vamos a alcanzar. Bueno, partimos hace tiempo. Nosotros, junto con el ministerio, uno de nuestros objetivos fue el tratar de preparar todo el camino, ¿cierto? Para, obviamente, que la ley pudiera ser implementada de manera correcta. Algunas empresas están todavía atrasadas, pero insisto, la invitación es a que se pongan las pilas porque nunca es tarde. ¿Ok? Pero cada vez vamos a ser Efectivamente. más las empresas capacitadas con los gestores energéticos, ¿cierto? Gracias al apoyo de los cursos que brinda la Agencia de Sostenibilidad. Bueno, nos queda muy poquitos minutos, así que los invito a todos a que nos pongan su correo electrónico en el chat para que podamos hacer envío de algún tipo de información. También tenemos nuestras redes para que nos hagan consultas respecto a nuestro webinar. ¿Tienen algo más que agregar? Juan Pablo, Víctor. No, más Solo que nada, bueno, agradecerle. agradecer a todos los que estuvieron acá también. Las preguntas las podemos seguir respondiendo bueno, posterior al webinar para ir respondiendo todas las que hayan salido y les podemos enviar ahí toda la información que es necesaria a todos los que enviaron sus correos. Y dejar la invitación a que a todas las empresas o a todos nosotros que pensemos en implementar estos sistemas de gestión de energía que trae beneficios, empecemos, incluso aunque no estemos en el listado, es una invitación para poder hacerlo, para poder ser parte de esta cultura de sustentabilidad, de consumo responsable de energía, y que lo implementen a nivel interior dentro de la empresa y a todos sus proveedores, contactos, a las personas relacionadas dentro del lugar, eh, y que no esperen en el fondo que puedan salir otras normativas, otras leyes, sino que partamos ahora. Ahora, claro. Súper. Por mi parte también solo agradecerles a ustedes la invitación, agradecerles a todos quienes están conectadas hoy. La verdad es que es súper importante para nosotros el ver ese interés, ver el interés por justamente implementar sistemas de gestión, por hacer eficiencia energética, por ser más productivos, más competitivos, porque esa es justamente la clave y eso es lo que como agencia hemos promovido durante todos estos años. Les dejé ahí mi correo electrónico por si alguien necesita algo. Y las puertas de la agencia están abiertas para todos y para todas. Muchas gracias, Juan Muchísimas Pablo. gracias, Juan Pablo. Bueno, Gracias. Bueno, a nombre de Blue Light Energy les queremos dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, principalmente a Juan Pablo, que fue nuestro invitado especial por parte de la agencia, y les damos las gracias por acompañarnos y los dejamos invitados, como les mencioné al principio, a nuestro ciclo de webinars, el cual estaremos informando a través de nuestras redes sociales y por correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier duda o consulta que nos puedan hacer.
Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Chao. que estén muy bien. Chao. Chao.